Buenos días, mi nombre es Milton Gamboa. Hoy construiremos los elementos de la forma r más s por raíz de 19. Para ello, primero probaremos que raíz de 19 es un irracional. Entonces, sea f de x un polinomio con coeficientes racionales, tal que f de x es igual a x al cuadrado menos 19. Entonces, raíz de 19 es una raíz de f de x, ya que f de raíz de 19 es igual a raíz de 19 al cuadrado menos 19 y este es igual a 0. Luego, por el teorema de factor, f de x se puede escribir como f de x igual a x menos raíz de 19 por un q de x. En particular, podemos escribir a f de x como x menos raíz de 19 por x más raíz de 19. Ahora bien, pero por el teorema de Eisenstein, que dice que si yo tengo un polinomio f de x y tengo un número primo p, y si p no divide al coeficiente principal, pero si p divide a todos los demás coeficientes, y p al cuadrado no divide al término independiente, entonces podemos decir que el polinomio es irreducible en los racionales. Entonces, de acuerdo a esto, podemos concluir que x menos 19 es irreducible. Esto implica que tanto x menos raíz de 19 como x más raíz de 19 no pertenecen al conjunto de los polinomios con coeficientes racionales. Y por tanto, podemos concluir que raíz de 19 no pertenece a los racionales, pues en particular es un número racional. Ahora sí vamos a definir nuestro conjunto numérico. Llamaremos q extendido raíz de 19 a una extensión numérica sobre los números racionales, tal que q de raíz de 19 es igual a r más s por raíz de 19, tales que r y s pertenecen a los números racionales. Ahora vamos a definir la suma y nuestro producto. Entonces sea x, y, que pertenece a nuestro conjunto numérico, tal que x es igual a más b raíz de 19 y y es igual a c más d raíz de 19, con a, b, c y d elementos del conjunto de los números racionales. Entonces vamos a definir la suma como x más y es igual a más b por raíz de 19 más c más d por raíz de 19. Acá quitamos los paréntesis y agrupamos a más c más b más d por raíz de 19. Esa es nuestra suma. Nuestro producto, entonces lo definimos como x por y igual a más b por raíz de 19 por c más d por raíz de 19. Entonces aquí aplicamos como una especie de distributiva y nos genera ac más 19bd más ad por raíz de 19 más bc por raíz de 19. Luego vamos a agrupar y nos queda ac más 19bd más ad más bc por raíz de 19. Y esta sería la definición de suma y de multiplicación sobre nuestro conjunto numérico. Q raíz de 19 también tiene algunas propiedades, entonces vamos a intentar probar algunas de ellas. Sea x, y y z pertenecientes a Q raíz de 19, tal que x es igual a más b raíz de 19, y igual a c más d raíz de 19, z igual a e más f raíz de 19, con a, b, c, d, e, f pertenecientes al conjunto de los números racionales. Entonces, primero miremos la clausurativa. Mostremos que x más y también pertenece a Q raíz de 19 y que el producto también pertenece a raíz de 19. Pero, por las definiciones ya dadas anteriormente, sabemos que x más y es igual a más c, como a y c son números racionales, y la suma está bien definida en los números racionales, entonces a más c es un número racional. Lo mismo pasa con b más d. Por tanto, la suma pertenece a Q raíz de 19. Ahora el producto. Análogamente, el producto también está bien definido en los números racionales. Por eso, a por c más 19 b por d también es un número racional. Análogamente, pues como el producto y la suma están bien definidas en los números racionales, tenemos que a d más bc es un número racional. Y por tanto, mostramos que el producto también pertenece a Q raíz de 19.
Bueno, ahora vamos a probar la propiedad conmutativa para el producto y para la suma. Entonces tenemos, para la suma, tenemos que probar que x más y es igual a y más x. Entonces, x más y es igual a a más b por raíz de 19 más c más d por raíz de 19. Entonces, por la definición de suma tenemos que x más y es igual a más c más b más d por raíz de 19. Ahora bien, como a más es un número racionales, entonces yo puedo aplicar la propiedad conmutativa de los números racionales. Nos quedaría c más d. Análogamente también puedo aplicar la propiedad conmutativa de b más d, que nos quedaría d más b por raíz de 19. Aplicando de nuevo la definición de suma, tenemos que c más d raíz de 19 más c más b por raíz de 19 es igual a y más x, como queríamos probar. Ahora probemos el producto. Tenemos que mostrar que x por y es igual a y por x. Entonces tengo el producto x por y es igual a más b raíz de 19 por c más d raíz de 19. Aplicando la definición de producto tenemos que AC más B más 19BD más BC más AD por raíz de 19 es igual a AC más 19BD más BC raíz de 19 más AD raíz de 19. Entonces acá lo que se fue aplicar otra vez el producto. Y luego lo que tenemos que hacer ahora es agrupar. Entonces vamos a agrupar AC y vamos a agrupar AD. Luego agrupamos 19BD más BC raíz de 19. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces agrupamos y de una vez sacamos el factor común. Entonces nos quedaría A factor de C más D raíz de 19 más. Aquí entonces también sacamos el factor B por C raíz de 19 más 19. Ahora, lo que vamos a hacer es convertir a escribir de otra forma este 19 para que quede igual a este que tenemos acá. Entonces, como 19 es igual a raíz de 19 todo al cuadrado, entonces reemplazamos. Este término lo dejamos igual y aquí lo que hicimos fue este 19 escribirlo de esta forma, de la que está acá. Entonces ahí sí, aplicando operaciones, nos queda que A por C más D raíz de 19 más B por raíz de 19 por C más D raíz de 19 es igual a C más D por raíz de 19 por A más B por raíz de 19, y esto es igual a Y por X, como queríamos probar. Ahora vamos a probar la propiedad asociativa para la suma y para el producto. Entonces, para la suma tenemos que probar que x más y en paréntesis más z es igual a x más en paréntesis y más z. Entonces tenemos que x más y en paréntesis más z es igual, aquí abrimos paréntesis cuadrados, a más b raíz de 19 más c más d raíz de 19, cerramos, más e más f raíz de 19. Aplicando la definición de suma, tenemos que esto es igual a más c más bd raíz de 19. Todo en paréntesis, más e más f raíz de 19. Aplicando de nuevo la suma, tenemos que a más c en paréntesis más e más, todo esto en paréntesis, ¿no? Más, en paréntesis, b más d más f por raíz de 19 es igual. Aquí aplicamos entonces la propiedad asociativa en los números racionales. Es igual a A más C más E más, aquí también aplicamos la propiedad asociativa en los números racionales, más, es igual, entonces a B más D más F raíz de 19. Entonces aplicamos la definición de suma de nuevo y nos queda A más B raíz de 19 más, paréntesis, C más E más F más
de raíz de 19. Y esto pues es igual, aplicando de nuevo la definición de suma, a más b raíz de 19 más paréntesis c más d raíz de 19 más e más f raíz de 19, y esto pues es igual a x más paréntesis y más raíz de 19, x más paréntesis y más z, que es lo que queríamos probar. Ahora miremos el producto. Entonces vamos a probar que x por y en paréntesis por z es igual a x por en paréntesis y por z. Entonces tenemos x por y por z es igual en paréntesis es igual a más b raíz de 19 por c más d raíz de 19, cerramos acá paréntesis, por e más f raíz de 19. Aplicando la definición de multiplicación tenemos que eso es igual a AC más 19BD más BC más AD raíz de 19 por E más F raíz de 19. Y esto a su vez es igual, entonces vamos a aplicar otra vez la definición de multiplicación. AC más 19BD lo multiplicamos por E. Entonces este que está acá lo multiplicamos por E. Ahora, 19 por BCF más ADF. Entonces lo que hice fue multiplicar este que tenemos acá, BC más AD raíz de 19 por F raíz de 19. Luego, ACF más 19BDF por raíz de 19. Entonces lo que hicimos es tomar todo este que tenemos acá y multiplicarlos por F raíz de 19. Luego tenemos BCE más ADE por raíz de 19. Lo que hicimos aquí fue multiplicar BC más AD raíz de 19 por E. Entonces, aquí lo que hacemos es operar otra vez, realizar esta operación. Nos queda ACE más 19BDE más 19BCF más 19ADF más ACF raíz de 19 más 19BDF raíz de 19. Entonces, más BCE raíz de 19 más ADE raíz de 19. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es organizar de forma conveniente. Entonces organizamos ACE más BCE raíz de 19 más 19 ADF más 19 BDF raíz de 19 más ACF raíz de 19 más 19 BCF más ADE raíz de 19 más 19 BDE. Entonces agrupamos y nos queda CE por A más B raíz de 19. Aquí tenemos 19DF más A más B raíz de 19. Y aquí tenemos CF más 19 más raíz de 19 más 19B. Y tenemos DE más DE por A raíz de 19 más 19B. Entonces lo que tenemos que hacer es esta expresión que tenemos aquí y esta expresión, lo que tenemos que hacer es buscar la forma que nos quede algo similar a esta expresión. Entonces para ello lo que vamos a hacer es a escribir el 19 que tenemos aquí de una forma diferente. Entonces tenemos como 19 es igual a raíz de 19 todo al cuadrado, entonces tenemos que A raíz de 19 más 19 es igual a raíz de 19 más raíz de 19 todo el cuadrado B. Entonces lo que hice fue cambiar este 19 por raíz de 19 al cuadrado, que es lo mismo, ¿no? Tenemos, entonces nos queda esto igual como lo teníamos, esto también igual, y aquí hacemos la modificación, cambiamos el 19 por raíz de 19 al cuadrado, lo mismo aquí. Y ahora sí seguimos operando y nos queda A más raíz de 19 por CE más 19 de F más A raíz de 19 más 19, raíz de 19 al cuadrado B más CF más DF. Seguimos operando y nos queda A más B raíz de 19 por CE más 19 DF
más raíz de 19 por A más raíz de 19b por CF más DE. Y aquí nos queda entonces esta expresión que viene siendo x, a más b raíz de 19, y todo lo que tenemos aquí adentro debe ser y por z. Entonces vamos a aplicar la definición de multiplicación de nuevo y nos queda a más b raíz de 19 por c más d raíz de 19 por e más f raíz de 19, que eso es igual a x por paréntesis y por z. Entonces esa es la asociativa del producto. Probaremos ahora la distributiva que nos relaciona la suma y el producto. Entonces tenemos la distributiva x por paréntesis y más z es igual a x por y más x por z. Entonces aquí escribimos lo que tenemos a lo que tenemos que llegar. Entonces xy es esta parte, a más b raíz de 19 por c más d raíz de 19. Entonces tenemos que llegar a ac más 19bd más ad más bc por raíz de 19. Y xz es a más b raíz de 19 por e más f raíz de 19, que es igual a e más 19bf más af más be por raíz de 19. Ahí tenemos que llegar. Entonces escribimos a más b raíz de 19 por, abrimos paréntesis, c más d raíz de 19 más e más f raíz de 19. Entonces primero aplicaremos la definición de suma, que nos daría esto. Este lo dejamos igual, y acá quedaría c más e más d más f raíz de 19. Luego vamos a aplicar el producto, que sería c más e por a más 19b d más f más a d más f más b por c más e por raíz de 19. Y ahora pues aplicamos acá esta operación. Entonces nos queda ca más ea más 19bd más 19bf en un grupito, y en el otro grupo tenemos AD más AF más BC más B. Entonces aquí lo que apliqué fue la propiedad distributiva en los números racionales. Luego lo que tenemos que hacer es agrupar de manera conveniente. Entonces queda CA más EA más 19BD más 19BF, si lo digamos igual. Y aquí agrupamos AD más BF más BC más AF más BE por raíz de 19. Entonces aquí agrupamos. Ahora nos queda CA más 19BD, un grupito. El otro grupito sería AE más 19BF. Aquí aplicamos la definición de multiplicación. Entonces nos quedaría AD más BC por raíz de 19 en grupo, y el otro grupo AF más BE por raíz de 19. Entonces lo que vamos aquí a aplicar es conmutativa y asociativa, y nos queda un grupo, nos queda CA más 19BD más AD más BC por raíz de 19 más, y el otro grupo también aplicando pues, conmutativa y asociativa, nos queda AE más 19BF más AF más BE por raíz de 19. Y aplicando la definición de producto en cada parte, tenemos que esto lo que tenemos aquí era lo mismo que tenemos acá, como pueden observar. Entonces esta es la definición de producto. Nos queda a más b por raíz de 19 por c más d raíz de 19. Este es uno. Y el otro, este que está acá, es igual a lo que tenemos aquí, ¿sí? Y eso es a más b raíz de 19, e más f raíz de 19, y pues esto es igual a x por y más x por z, como queríamos probar. Bueno, ahora entonces vamos a mirar el módulo para la suma. Tenemos que
para todo x que pertenece a q raíz de 19, existe un elemento que pertenece a q raíz de 19 con e igual a 0 más 0 raíz de 19, tal que al sumar el x con este elemento me da el mismo número. Entonces tenemos x más e es igual a más b raíz de 19 más 0 más 0 raíz de 19. Aplicamos la definición de suma y nos queda a más 0 más b más 0 raíz de 19, y esto es igual a a más b. A este elemento lo llamaremos el módulo para la suma y lo denotaremos como 0. Ahora, el elemento neutro para el producto. Para todo x que pertenece a raíz 19 existe un elemento que lo coloqué, uno gorrito que pertenece a q raíz de 19 con 1 gorrito igual a 1 más 0 raíz de 19. Al multiplicar x por ese 1 gorrito me tiene que dar el mismo valor de x. Entonces aquí agregamos los valores. X es igual a a más b raíz de 19 y 1 gorrito es igual a 1 más 0 raíz de 19. Aplicamos la definición de producto y nos queda a más 19b más a por 0 más b raíz de 19, y eso es igual a más b raíz de 19. Llamaremos a 1 gorrito el elemento neutro para el producto y lo denotaremos con el número 1. Ahora vamos a mirar el opuesto. El opuesto aditivo. Entonces tenemos que para todo x que pertenece a q raíz de 19 existe siempre un y que también pertenece a q raíz de 19, tal que al sumar ese x con y me da el módulo para la suma. Entonces tenemos x sea x igual a más b raíz de 19. Entonces x más y es igual a más b raíz de 19 más menos a menos b raíz de 19. Al aplicar la propiedad de la suma, entonces me queda, la definición de suma me queda a más menos a, un grupito, más b más menos b el otro por raíz de 19. Eso es por la definición de suma. Y luego tenemos entonces que, pues a, como menos a es el opuesto de a en los racionales, entonces eso me da 0 al sumarlos. Lo mismo b y menos b son opuestos, entonces eso me da 0 al sumarlos. Por lo tanto, a más b, perdón, a más menos b es igual a 0 y b más menos b es igual a 0. Por tanto, el resultado me da 0 más 0 raíz de 19, que es el módulo para la suma. Bueno, ahora entonces, definición. Llamaremos a y el opuesto aditivo de x y lo denotaremos con menos x. Inverso multiplicativo. Antes de realizar el inverso multiplicativo, pues vamos a hacer acá una serie de operaciones para construir el inverso multiplicativo de un elemento que pertenezca a q raíz de 19. Entonces tenemos a más b raíz de 19 por s debe ser igual a 1. Entonces acá yo despejo. Esto lo que es un preámbulo que hago pues para poder hallar el inverso multiplicativo. Ahora, como 1 sobre a más b raíz de 19 no se ve explícitamente en nuestro conjunto numérico, entonces lo que voy a hacer es aplicar la conjugada de a más b raíz de 19. Ya más adelante hablamos de la conjugada. Entonces aplico la conjugada, entonces multiplico 1 sobre a más b raíz de 19 por a menos b raíz de 19 arriba y abajo a menos b raíz de 19, ¿sí? Un 1 escrito de otra forma. Operamos y nos queda a menos b raíz de 19 y abajo nos queda a al cuadrado menos 19b al cuadrado. Y por tanto nos queda que s es igual a sobre a al cuadrado menos 19 al cuadrado menos b sobre a al cuadrado menos 19 al cuadrado por 19. Este es nuestro inverso multiplicativo. Entonces ahora sí, observemos, para todo x que pertenece a q raíz de 19, existe s que pertenece a raíz de 19, tal que ese x por s me da el elemento neutro para el producto. Entonces vamos a observar que sí es ese el inverso multiplicativo.
sea x a más b raíz de 19 y ese, pues el inverso multiplicativo que acabamos de encontrar. Entonces miremos que sí es el inverso multiplicativo. X por s es igual a más b raíz de 19 por todo esto que tengo acá. Aplicando acá distributiva, tenemos que x por s es igual a por a más b raíz de 19 menos b por a más b raíz de 19 sobre a al cuadrado menos 19b al cuadrado y acá a al cuadrado menos 19b al cuadrado. Y esto es igual, pues entonces acá lo que hacemos es simplificar los términos y me queda a sobre a menos b raíz de 19 menos b sobre a menos b raíz de 19 por raíz de 19. Y al hacer esta operación, a sumar esto, me queda que a menos b raíz de 19 sobre a menos b raíz de 19 pues es igual a 1, que es nuestro elemento neutro. Entonces, definición, llamaremos a S el inverso multiplicativo de X y lo denotaremos como X a la menos 1. Bueno, entonces ahora sí, hablemos de la conjugada. La conjugada de X. Conjugada de X. Sea X que pertenece a Q raíz de 19 con X igual a más B raíz de 19, llamaremos conjugada de X a X barra igual a A menos B raíz de 19. Esa va a ser nuestra conjugada. Obviamente X barra también pertenece a Q raíz de 19, ya que pues A es un número racional y B es un número, y menos B también es un número racional. ¿Listo? Ahora, bueno, ¿para qué nos sirve la conjugada? Como vimos en la sección anterior, la conjugada nos sirvió para hallar el inverso multiplicativo. Entonces, pertenece al conjunto numérico y también es de utilidad para hallar el inverso multiplicativo. Ahora, también lo vamos a utilizar, también se puede utilizar para hallar algunas raíces de polinomios, que ya veremos en la sección siguiente, algunos ejemplos sobre polinomios que son reducibles en Q raíz de 19, pero que no son reducibles en Q. Entonces, ejemplos de polinomios reducibles en la extensión numérica. Tenemos pues el primer polinomio, ese fue el primero que utilizamos para demostrar que raíz de 19 no era racional. X al cuadrado menos 19. Este no es reducible en Q por el criterio de Eysenck que como mostramos al inicio del video, y sus raíces son pues x más raíz de 19, pero su factorización es x más raíz de 19 por x menos raíz de 19. Otro ejemplo que tenemos es 4x al cuadrado más 16x menos 3. Este también es un polinomio irreducible sobre Q, ya que tiene raíces, ya que se puede descomponer en otros dos polinomios de la siguiente forma: x más 2 menos 1 medio por raíz de 19 y x más 2 más 1 medio por raíz de 19. Si ustedes observan acá, 2 menos 1, 1 medio raíz de 19 y 2 más 1, 1 medio raíz de 19, ahí está la conjugada, y aplicamos conjugada. Como estas son las raíces, 2 menos 1 medio raíz de 19 y 2 más 1 medio raíz de 19 son raíces de este polinomio, entonces no es reducible en Q. Otro ejemplo, x al cuadrado más 8x menos 155. Tampoco es reducible en Q, pero sí es reducible en Q raíz de 19. Tenemos que ese polinomio lo podemos escribir como otros dos polinomios de grado 1 de la siguiente forma: x más 4 más 3 raíz de 19 y x más 4 menos 3 raíz de 19. Entonces, otra vez acá vemos los conjugados: 4 más 3 raíz de 19 y su conjugado 4 menos 3 raíz de 19. Muy útil para hallar polinomios no reducibles en Q y sí reducibles en la extensión numérica. Ahora, la relación de orden en Q raíz de 19.
Entonces vamos a definir, dados x, y que pertenecen a q raíz de 19 con x igual a a más b raíz de 19 y y igual a c más d raíz de 19, diremos que x menor o igual a y, x es menor o igual a y cuando x más c es menor o igual a b más d. Esa va a ser la definición de nuestra relación. Entonces la relación menor o igual que definimos anteriormente es una relación de orden en q raíz de 19. Entonces tenemos la reflexiva. Como a más b raíz de 19 es menor o igual a a más b raíz de 19, puesto que a más b raíz de 19 es igual a más b raíz de 19, entonces se cumple perfectamente esta propiedad. Ahora la antisimétrica. Sean x, y que pertenece a q raíz de 19 con x igual a a más b raíz de 19, y igual a c más d raíz de 19. Entonces supongamos que a más b raíz de 19 es menor o igual a c más d raíz de 19 y que c más d raíz de 19 es menor o igual a a más b raíz de 19. Entonces lo que estamos suponiendo es que x menor o igual a y menor o igual a x. Entonces tenemos por definición de la relación que a más c es menor o igual a b más d y b más d es menor o igual a más c. Pero por la tricotomía de los números racionales solo se puede obtener una de las dos, ¿cierto? Entonces si se obtiene las dos significa que pues que a más c es igual a b más d y por tanto a más b raíz de 19 es igual a c más d raíz de 19. Ahora vamos a hacer la transitiva. Tenemos sea x, y, corremos esto un poquito, x, y, z que pertenece a q raíz de 19 con x igual a a más b raíz de 19 y y igual a c más d raíz de 19 y z igual a e más f raíz de 19. Supongamos que a más b raíz de 19 es menor o igual a c más d raíz de 19 y c más d raíz de 19 menor o igual a e más f raíz de 19. Entonces, por definición de suma, tenemos que, definición de relación de orden, tenemos que a más c es menor o igual a b más d y c más e es menor o igual a d más f. Aplicando algunos procedimientos y propiedades de los racionales, tenemos que a más e, aquí lo que hice fue sumar el opuesto aditivo de c más e a más c. Y luego hice lo mismo, pues, pero con d más f. Sumé el opuesto aditivo de d más f a b más d. Entonces nos queda a más c menos c más e menor o igual a b más d menos d más f. Y nos queda entonces que al aplicar propiedades que c más a más e es menor o igual a b más f. Y por tanto, pues a más b raíz de 19 es menor o igual a e más f raíz de 19, que viene siendo pues x menor o igual a z. Ahora sí, por último, realizaremos una interpretación geométrica de los elementos de q raíz de 19. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano. Vamos a definir un punto A, que viene siendo el primer elemento, uno de los componentes de nuestro elemento de q raíz de 19. El otro elemento sería B, que viene siendo en el eje Y. Este B es el que viene acompañado con el raíz de 19. Sobre Y van los elementos de esa forma. B por raíz de 19. Entonces tenemos acá esto, acá donde se intersectan las dos líneas punteadas, tenemos nuestro vector, nuestro punto, que va a representar, que es representado por el elemento a más b raíz de 19. Entonces tenemos el componente A en el eje X, componente B en el eje Y, que todos los del eje Y vienen acompañados por raíz de 19. Entonces el punto que nos da es el elemento a más b raíz de 19. Y así pues
terminamos nuestra construcción de la extensión numérica x raíz de 19. Muchas gracias.